Hola, vamos a explicar cómo se hace una tabla utilizando código HTML. Lo primero que debemos tener presente es que para poder hacer una tabla necesitamos una estructura de un documento HTML creado con alguno de los editores explicados en clase. Tenemos las dos etiquetas HTML, tenemos las dos etiquetas head, tenemos las dos etiquetas body. Dentro del head tenemos la etiqueta metacharset UTF-8, que es la que permite que aparezcan las tildes, y tenemos un título que es opcional. Para el caso puede ser tablas o las tablas de Juan o mi primera tabla o lo que sea. Dentro del body tenemos la etiqueta table, que es la que me va a permitir construir la tabla. Las tablas tienen filas y las filas llevan en su interior celda. Para que la tabla sea visible tenemos que colocarle un atributo que se llama border y entre comillas colocarle un valor para el grosor. Entonces border igual a 1 me da un grosor para las líneas de la tabla más delgadito que si le colocáramos border igual a 2. De la misma manera le podemos dotar a la tabla de un estilo. En este caso colocaríamos los diferentes atributos dentro de las comillas para darle vistosidad a la tabla y adornarla un poco. Vamos a empezar colocando filas dentro de la tabla. Lo primero que hacemos es colocar un TR. El TR tiene un principio y tiene un fin. Vamos a colocar el TR de cierre y dentro de los dos TRs vamos a empezar colocando TDs. El primer TD que estoy colocando tiene principio y tiene un fin. Si yo escribo dentro de la celda que ya se está viendo a la derecha, escribo la palabra casa, entonces me aparece en una celda la palabra casa. Pero si yo esta misma celda la duplico y la coloco al lado de la primera sin salirme de la fila, entonces obtengo casa y otra vez casa. Si yo cambio esta palabra casa por perro, entonces voy a obtener casa, una celda que luego dice perro, y si yo quiero colocar de nuevo otra celda, pues puedo duplicar alguna o escribirla desde cero y simplemente colocar allí otra palabra o la misma. En este caso vamos a colocar la palabra árbol. Entonces ya tengo una tabla que tiene una celda donde dice casa, una celda donde dice perro y una celda donde dice árbol. La fila empieza en el primer TR y termina en el segundo TR. Si yo genero unos espacios en blanco y duplico esta primera fila tal cual está allí, entonces me va a quedar una segunda fila que empieza en un TR y termina en el otro TR con un TD que dice casa, un TD que dice perro y un TD que dice árbol. Si yo en vez de casa escribo río, y si en vez de perro escribo gato, y si en vez de árbol escribo sol, pues esas son las palabras que me salen precisamente en la tabla al lado derecho. Si yo deseo colocar otra fila, pues simplemente duplico y coloco debajo y me va apareciendo una tercera fila. De la misma manera, si yo lo que quiero es añadir en esta tabla otra celda a la derecha, tengo que colocar una celda a la derecha de árbol, una celda a la derecha de sol y una celda a la derecha del otro sol que no le he cambiado los nombres. Vamos a cambiar por otras palabras. Podemos ver que tengo la primera fila que empieza en el primer TR y termina en el segundo TR y tiene en su interior tres celdas. La segunda fila que también tiene en su interior tres celdas y la tercera fila. Al cambiar las diferentes palabras que están dentro de las celdas, veo reflejado el cambio a la derecha en la tabla. Si yo quiero añadir una columna adicional, entonces lo que debo hacer es añadir un TD con su correspondiente cierre y colocar allí la palabra que sea, cualquiera sea la palabra. Si yo quiero añadir una celda en la segunda fila, entonces simplemente coloco un TD en la segunda fila. Y si yo quiero añadir la otra celda en la tercera fila, pues simplemente coloco un TD antes de finalizar la fila, como estamos viendo aquí. Entonces, estas interrogaciones simplemente se pueden reemplazar por palabras y así le vamos dando estructura a la tabla. Si yo quisiera añadir otra fila, simplemente copio una de las filas y la añado al final. Si yo quiero
añadir otra celda, pues hago lo propio. Cojo una de las celdas y la duplico o simplemente la escribo. Si yo quiero incrustar una segunda columna antes de donde dice perro, gato, pájaro, bueno, acá me quedó repetido pájaro, pero cambiamos acá las palabras. Entonces decía, si yo quiero insertar una columna entre casa y perro, río, gato, mar, pájaro, pera, vaca, entonces simplemente colocaría un par de TDs allí, el de apertura y el de cierre. Y este TD lo colocaría a la derecha de río, a la derecha de mar y a la derecha de pera. Entonces, como está vacío, no tiene grosor, no tiene tamaño, entonces voy a empezar a colocar palabras allí. Entonces acá vamos a colocar unos asteriscos. En el segundo vamos a colocar unos signos más. En el tercero vamos a colocar unos signos menos. Y en el siguiente vamos a colocar el número 9. Entonces de esa manera se construyen las tablas, de esa manera se adicionan columnas, de esa manera se adicionan filas, etcétera, etcétera. Ahora, respecto de la apariencia de la tabla, ya vimos que borde 1 me coloca un bordecito. Si le coloco borde 3, entonces se agranda un poquito. Si le coloco borde 6, se agranda un poquito más. Entonces simplemente dejémoslo en borde 1. Dentro del estilo, yo le puedo cambiar cosas a la tabla. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el color de la letra, simplemente escribo color y le coloco un color a la letra. Entonces me ha quedado de color rojo. Si yo, además de esto, le coloco un color de fondo, y ese color de fondo yo digo que sea amarillo, entonces me queda precisamente de color amarillo. Si no me gusta el tamaño de la letra, entonces le pongo un font size, y al font size le pongo 30 píxeles, entonces se agranda el tamaño de la letra y las celdas de la tabla por lo tanto también crecen. También yo le puedo colocar un ancho a la tabla en píxeles o en porcentaje de pantalla, entonces yo puedo decir el 80% de la pantalla, y entonces me estaría ocupando un ancho del 80% del ancho que tenga la pantalla. Dependiendo de las dimensiones de esa pantalla, de esa misma manera me va a salir en la tabla. Si yo quiero que las cosas se centren, entonces le coloco text align center, y entonces las palabras se centran dentro de las celdas de la tabla. Hay muchos otros atributos que le podría poner a la tabla, pero para efectos de la explicación con estos son suficientes. Los que se explican en clase pues también son aplicables. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo unos encabezados para mi tabla? Pues simplemente voy a duplicar la primera fila y voy a colocar los diferentes encabezados. Supongamos que acá sea el encabezado 1, aquí tendríamos el encabezado 2, tendríamos el encabezado 3. Encabezados vienen a ser como los títulos de las columnas, el encabezado 4 y el encabezado 5. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una fila de encabezados? Si yo tengo una fila de encabezados, entonces pudiera ser que quisiera que esos encabezados tuvieran una apariencia distinta al resto de la tabla. Cuando uno hace encabezados puede dejar simplemente la fila tal cual y agregarle un estilo y cambiarle los atributos a ese encabezado, o cambiar la TR por un TH. Para efectos de esta explicación y para no enredar mucho y para no meter un elemento más que nos podría complicar, dejémoslo simplemente en TR, y al estilo le vamos a cambiar el color de fondo, el background. Si yo cambio el background color de la primera fila, le ponemos por ejemplo negro, y si además yo quiero que el color de la letra destaque de ese fondo y le coloco color para el color de la letra white, entonces veo como el encabezado queda con una apariencia muy diferente al resto de la tabla. Si yo quiero que la tabla se centre dentro de la pantalla, entonces tengo que colocar una caja contenedora. Esa caja se logra con div,
un div de apertura y un div de cierre. Entonces coloco el div de apertura y el div de cierre y simplemente dentro de los atributos del div o la caja contenedora hago los cambios. Voy a hacer que la caja tenga un ancho del 90% de la pantalla. Voy a decirle a esa caja que tenga un color de fondo. Le voy a colocar lime para que sea muy vistoso y muy visible. Entonces ya tengo una caja que me está conteniendo a la tabla. Voy a colocarle un alto a esa caja, píxeles, voy a colocarle 600 píxeles. Como veo que 600 es excesivo, entonces voy a mermarle a 300. Entonces ya tengo una caja que está formada o que está representada con este div que tiene un ancho de pantalla del 90%. Efectivamente vemos que el ancho de la pantalla no la ocupa todo. Tenemos una altura de 300 píxeles y un color de fondo lima. Ahora queremos que la tabla esté centrada dentro del cajón verde que le hemos construido. Entonces para eso vamos y le colocamos a la tabla un atributo que se llama margin auto. Cuando le colocamos margin o margin auto a la tabla, esta se centra en el contenedor. El contenedor es este cajón verde que hemos creado con la etiqueta de arriba. Antes de la tabla podemos poner un BR para que se me genere un espacio y la tabla quede separada de la parte superior. Esta es la explicación en simultánea con la aparición de los resultados a la derecha de cómo se construye una tabla. Con esta explicación básica y haciendo los ajustes necesarios podemos construir cualquier tipo de tabla. Entonces creo que es suficiente. Muchas gracias por su atención y éxitos en la construcción de su tabla.